Campos. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Muchas gracias. Primero agradecer la invitación. Realmente es un placer, casi igual que el uso del condón, estar aquí el día de hoy con mis amigos de Brigada Callejera y con los compañeros de este panel. Quisiera comentar que desde el punto de vista de salud pública, y esto basado en gran parte en los años de trabajo que tengo en esta materia, que la mejor estrategia de prevención, las mejores estrategias de prevención se basan en ofrecer diferentes alternativas, alternativas que tengan en cuenta su contexto. Es decir, nosotros no podemos decirle a las personas qué hacer. Esa es la peor forma de hacer algo en términos de prevención, en términos de salud pública. Lo mejor es ofrecer alternativas basadas en evidencias científicas. Después, la educación para la salud sexual debe implicar también el que cada persona haga un análisis y un reconocimiento personal de sus vulnerabilidades, de su contexto, de sus circunstancias y pueda reconocer sus riesgos en primer lugar y en segundo lugar elegir las alternativas de cómo protegerse. Esto nos lleva a un escenario mucho más amplio, en donde podemos, en primer lugar, darnos cuenta que las alternativas de las que estamos hablando no son permanentes, como nada en la vida, no son permanentes, todo puede ir cambiando. Entonces, a lo mejor para una persona en algún momento de su vida, la abstinencia fue una opción, pero eso por supuesto que no será para siempre. En otros casos, para otras personas, la fidelidad mutua puede ser una opción, pero hay que saber reconocer en qué momento y ser honestos primero con uno mismo, tenemos que cambiar la alternativa. Bueno, estos son comentarios solamente para entrar en materia. Antes de que empezáramos a hablar de la prevención combinada, justamente teníamos o tratábamos de englobar estas alternativas de prevención de VIH e ITS en estas cuatro: abstinencia. Y decíamos, bueno, es que científicamente, si lo analizas, realmente la abstinencia es una alternativa. Lo que pasa es que no es realista. ¿Cuántas personas que incluso tienen votos de castidad, este, no pueden llevar a cabo la abstinencia porque no es una alternativa realista? La siguiente alternativa es esta de la fidelidad mutua. Pero, como decía alguien que sabe mucho de esto, se rompe más rápido una promesa de fidelidad que un condón. Luego tenemos la siguiente alternativa, que es el sexo seguro. De esto hablamos mucho también acerca de erotizar las relaciones sexuales, no genitalizarlas, pensar que el órgano sexual más grande que tenemos es la piel y el más activo es el cerebro, etcétera. Sin embargo, las personas tenemos que también reconocer cuando llegamos a un punto en el que no vamos a ser capaces de quedarnos con el sexo seguro. Y en ese caso, si vamos a ir más allá, la mejor alternativa es el sexo protegido. Durante mucho tiempo también peleamos para que no se le llamara métodos de barrera, porque eso a nadie se le antoja. Eso no es algo atractivo ni es algo placentero. Pensar en que tengo que poner una barrera entre mi pareja y yo no es algo que sea atractivo. Así que no son métodos de barrera, es sexo protegido. Y sexo protegido, pues ya ustedes saben que incluyen los condones masculinos, los condones femeninos, de látex y de poliuretano, para aquellas personas que han resaltado alergia al látex, los triángulos o los cuadros de látex, los dedales, etcétera. Todo aquello que impida que los fluidos que puedan transportar al VIH se pongan en contacto con los puntos de entrada del VIH al organismo. Después viene todo esto de la prevención combinada. Y la prevención combinada, como creo que la mayoría recuerda, y si no me dará mucho gusto
ponerlo aquí de manera más estructurada, se basa en 3 pilares que tienen que funcionar al mismo tiempo. Uno es todas las intervenciones de tipo estructural. Segundo, todas las intervenciones biomédicas. Y tercero, las intervenciones de tipo comportamental. Por ejemplo, tendríamos de las intervenciones biomédicas, sería las pruebas de VIH, la detección temprana y el tratamiento y la curación de aquellas que son curables de las infecciones de transmisión sexual, aparte del VIH, el hacer una detección temprana, oportuna, poner de la manera más rápida posible a las personas en tratamiento con VIH y mantenerlas apegadas a su tratamiento e indetectables. ¿Por qué? Porque una persona que vive con VIH y que se mantiene indetectable, podemos estar seguros que aun cuando no usara condón, se reduce hasta en un 98% la posibilidad de transmisión sexual. La detección y el tratamiento de las otras ITS es también sumamente importante, porque todas las ITS, aun cuando no produzcan úlceras, incrementan, son cofactores para hacer más eficiente la transmisión sexual del VIH. ¿Por qué? Porque producen una inflamación en el tracto genital y eso es como abrirle la puerta y poner una alfombra roja para que el virus llegue al organismo. Entonces, hay muchas otras infecciones de transmisión sexual, tal vez las más prevalentes serían sífilis, gonorrea, clamidia, em, la vaginosis bacteriana, que son sumamente frecuentes. Si logramos detener estas infecciones de transmisión sexual, estamos también haciendo una intervención biomédica. Otra intervención biomédica que no es común en nuestros países de América Latina, pero sí en otras regiones del mundo, sería, por ejemplo, la, perdón, ay, se me perdió mi apunte, la circuncisión masculina. ¿Por qué? Porque el momento de reducir eh, el tejido en el pene, estamos también reduciendo las posibilidades de exposición y de puntos de entrada del virus al organismo. Entonces, la circuncisión masculina es otra intervención biomédica. Eh, los condones también son una intervención biomédica porque están considerados como dispositivos médicos. En todos los países, de acuerdo, ustedes intentan comprar, vender, importar, exportar condones y todos van a necesitar un registro sanitario. Entonces, otra intervención biomédica sería el famoso PrEP. Y como decía el doctor Oscar, desafortunadamente la prevención se ha medicalizado y esto le resta la capacidad de decisión a las personas. Nosotros en HF, que es la organización que represento ahora, no estamos en contra del PrEP. Estamos en contra de lo mal que se ha implementado en la mayor parte de los países, porque el PrEP tendría que estar acompañado de educación a cada persona que inicia PrEP y de condones. La mayor parte de las personas que empiezan PrEP dejan a un lado los condones. Y esto es un grave error, porque si bien el PrEP puede ser que ayuda a controlar la transmisión del VIH, pero no de las otras ITS. Entonces, este es uno de los grandes errores que se han cometido en la implementación del PrEP. Y tenemos que pensar también, como lo comenté al inicio, PrEP es otra alternativa, que no es para todas las personas y que no va a ser para siempre. Así que tal vez alguna persona que se encuentre con condiciones muy particulares de una exposición continua al VIH sea un buen candidato para PrEP, pero no va a ser para siempre. Y eso también tenemos que ser realistas. Las personas se cansan de tomar tratamiento, sobre todo cuando no viven con VIH. Nosotros tenemos cuantificado que el máximo periodo que una persona se mantiene en PrEP es de 4 meses. Y eso es con un intenso trabajo de seguimiento.
pero a partir de los 4 meses empiezan a fallar porque se cansan. Entonces, el PrEP no es para todos y no es para siempre. Y tiene que ir acompañado siempre de condones. Bueno, por otra parte, también ya haciendo ya énfasis en el tema de los condones y partiendo también del esquema de la prevención combinada, quiero pedirles que se imaginen que dentro de este mantra de la prevención combinada que todos conocen, vamos a poner en el centro a los condones. Y entonces vamos a pensar qué intervenciones estructurales necesitamos para hacer viable que los condones sean una estrategia efectiva de prevención. Bueno, necesitamos, por ejemplo, que se legisle para que la educación sexual desde la educación primaria sea una realidad, una educación sexual objetiva, laica, no, que no juzgue y que enseñe a los niños a usar un condón igual que enseñan a lavarse los dientes, porque de otra manera lleva una carga moral que está en la cabeza del adulto y eso no ayuda. Esa sería una intervención estructural. Otra sería el vigilar que los presupuestos de egresos de los países consideren lo necesario para comprar condones, porque es una obligación del Estado garantizar la salud de las personas. Entonces, no solo que existe el presupuesto, después que se ejecute correctamente y que los condones se distribuyan y no se queden guardados en un almacén. Esa sería otra intervención estructural. Después, ¿qué tienen que ver los condones con la parte biomédica? Bueno, como les explicaba, los condones son considerados dispositivos biomédicos. Entonces, desafortunadamente en México se dejaron de realizar las evaluaciones por la Profeco con respecto a la calidad de los condones. Estas evaluaciones eran muy importantes porque teníamos una tercera voz imparcial que nos decía las marcas que estaban garantizando que el látex era de buena calidad. Y yo estoy completamente de acuerdo en que el látex de por sí no va a dejar pasar el VIH, pero hay condones que pueden estar, que pueden vender o pueden llegar al mercado con un proceso de envejecimiento que no fueron bien almacenados, no fueron bien transportados y se pueden romper. Y esa no es una responsabilidad del usuario. Entonces, eso tiene que haber una autoridad que lo cuide. Y en este momento, a pesar de que se pide un registro sanitario, pero no se están haciendo evaluaciones de calidad de condones en México. Em, También por la parte comportamental, ¿qué tienen que ver los condones con el comportamiento? Bueno, aquí viene la parte más interesante y es también lo que decía el doctor Javier Rosas. Am, la parte comportamental y los condones tiene que ver con un cambio cultural o regresar a tratar de rescatar la cultura del condón. La cultura del condón que fue desmantelada por la industria farmacéutica con sus muy agresivas campañas de PrEP para todo y para todos, cuando esto no es real. Así como en algún momento tuvimos muy agresivas campañas de que la abstinencia y la fidelidad eran lo único. Bueno, ahora hemos tenido muy agresivas campañas, pero además con una finalidad de lucro, eh, para que se medicalice la salud pública. En este sentido, entonces, tenemos que regresar y rescatar la cultura del uso correcto y consistente del condón. Em, en el 2024, HF en los países de América Latina cuantificamos cerca de 18.500.000 condones que logramos distribuir en el año. Y al mismo tiempo estuvimos preguntándole a las personas que se hicieron pruebas rápidas de VIH con nosotros qué les ayudaría para utilizar los condones. La mayor parte nos dijo que tenerlos a la mano, por increíble que parezca. Entonces, el mejor condón no es el que tiene
bolitas, o el que huele a fresa, o el que huele a chocolate, o el que sabe a menta. El mejor condón es el que las personas puedan tener a la mano y que sepan usarlo, porque esa es la estrategia para el uso, para que los condones funcionen, que sean ligados al placer y que sean asociados al uso consistente, es decir, todas las relaciones sexuales, y correcto. Si esta es tu alternativa, hazla bien, igual que el PrEP, igual que la abstinencia, igual que todas las otras alternativas. Si esta es tu opción, comprométete y hazlo bien, comprométete contigo mismo. ¿Y qué otra cosa tenía para compartirles? Bueno, creo que hacen falta, además de revivir la cultura del condón y de recordarle a las personas jóvenes que el uso del condón con lubricantes lo hace más efectivo y que puede ser más placentera una relación sexual con condones, que pueden formar parte del juego de la relación sexual. Eh, Recordarle a los gobiernos que hace falta invertir mucho más en la compra de condones y ser más acuciosos en términos de la educación sexual que se está brindando en las escuelas desde la educación básica. Por mi parte es todo y quedo a sus órdenes por si tenemos alguna pregunta por ahí. Muchas gracias. Gracias, doctora. Siempre ha sido un gusto para Brigada Callejera escuchar todos sus conocimientos.